document, doncs va millor. A veure, gràcies per venir. Ja sabeu, jo soc Xavier, de la USLA, també de la AFAP, que diguem-ne, l'Institut de l'Arts i d'Estudis per la Pau de Catalunya i l'Ateneu, i en aquesta ocasió també és el que apareixen aquestes jornades. I tenim aquí el Juan de Dios, que ens acompanya avui, justament, diguem-ne, en tot el voluntariat. Perquè és culturalitat que durant els últims anys per donar suport a aquest agermanament de Sant Pere de la Sala. Avui tenim la sessió, m'he apuntat una mica per no enrotllar-me, de les jornades per la pau i la no violència del 2026. Aquestes jornades s'han dissenyat tenint en compte els canvis radicals i paradigmes que s'estan donant al món a l'actualitat. A les dues sessions anteriors hem tingut l'ocasió de sentir en Pere Brunet i en Pere Ortega de l'Institut de l'Arts i Estudis per la Pau tractant d'oferir-nos una visió global del que significa el que s'està anomenant el nou ordre mundial. I en què s'està materialitzant a l'actualitat en aquest moment i també per endevinar una mica què podem esperar pel futur si no canvien les coses. Avui, en canvi, tindrem ocasió d'examinar aquests canvis en un exemple real i proper tant al estat espanyol com a la nostra ciutat de Sant Feliu, ja que la sessió d'avui es centra en la situació del Sàhara Occidental en l'actual context internacional. A grans trets s'han explicat en les jornades que després de la Segona Guerra Mundial es va arribar a un acord per establir un cert sistema basat en el multilateralisme, la diplomàcia i el diàleg per solucionar conflictes de manera no armada i mantenir la pau i la justícia, basat en uns drets humans bàsics. Així va néixer la ONU i moltes agències internacionals com convenis i acords entre diferents països. Això és un enunciat que no vol dir que aquest sistema fos perfecte i també es pot dubtar de la seva eficàcia, però això ha canviat. En el cas de Sàhara, amb el sistema, podríem dir anterior, que estava molt de ser perfecte i que també estava dominat pels països més forts igualment, després de la no descolonització espanyola del Sàhara, es va arribar l'any 1292 a una resolució per celebrar un referèndum que de fet mai s'ha fet. En tot cas, el nou ordre mundial, anomenats per alguns dels seus protagonistes, assessors del Trump, com la llei de la jungla, la llei de la selva, es va manifestar per al Sàhara en forma que aquests Estats Units de Donald Trump, de 2016, va cedir la sobirania. D'alguna manera es pensava que podia ser la sobirania unilateralment al Marroc. Bé, això és una cosa que té matisos, que ja veurem justament amb els ponents. Sense comptar en cap moment amb la participació del poble saharaui. Decisió que el següent govern, que va ser demòcrata, dels Estats Units va mantenir. També es va manifestar la posició que altres estats relacionats amb el conflicte, com pot ser Espanya, va comportar, doncs, si no canviant, com a mínim traient caretes i renunciant d'alguna forma a aquest compromís de l'any 92. A Sant Feliu, aquest tema, també és un tema proper, doncs hi ha una certa història de relació amb el poble saharaui. Des de l'any 1987 existeix un agermanament, en aquest cas simbòlicament amb la daira de Lahore, als campaments de refugiats saharauis. Avui tenim la sort, i això de la sort vol dir l'oportunitat extraordinària de comptar amb dos ponents, dues persones ben coneixedores d'aquesta història i que n'han sigut, en el cas del Justo, part. Justament una d'elles, el Justo Casenave, conegut com a Larry també, és una persona hispano-venezolana que també es considera ciutadà saharaui, que protagonitza el llibre que presentem també avui, que podreu adquirir, si voleu, a la sortida. El llibre es titula Una vida junto al Polisario. Aquest llibre s'ha descrit per l'altre ponent, en Lluís Rodríguez Capdevila, que és diplomat postgrau de Comunicació i Conflictes de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ja us dic que no només el llibre, sinó la història que explica i la riquesa, diguem-ne, per entendre la història del Sàhara Occidental en el seu conjunt, val la pena llegir-lo, perquè realment és una vida atzarosa
i també molt ben documentat. Per altra banda, vull saludar també amb Mohamed Salha, que és l'actual representant del Polo Sahrawi a Catalunya, que és el tenim que nosaltres, potser després podrà intervenir. També hem d'exposar la presència de les regidories de l'Ajuntament relacionades amb l'agermanament perquè en aquest moment hi ha ple municipal. En principi aquesta sessió de la jornada està prevista per dimecres, per ahir, però el tema d'agendes s'ha tingut que fer avui i tenim aquesta circumstància. Ja comencem aquesta xerrada d'avui, tindrà 3 parts. Començarem amb el Justo o Larry, Larry queda com més legendari també, però el Justo Casanave. Us prego atenció perquè us sorprendrà, perquè a més és una persona, diguem-ne, sàvia, pel que jo he pogut veure, i que, diguem-ne, pot explicar la història en primera persona. Això és sempre important. Després s'hi unirà a la taula en Lluís Rodríguez i obrirem un torn de paraules, diguem-ne, per comentar el tema, fer preguntes, etc. Bé, moltes gràcies, sense més, i passo la paraula molt fàcil. Gracias, buenas noches. También todo agradecer al Ateneo de San Feliu por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Agradecer la presencia del representante de la RAS, que en estos momentos lo tenemos sentado. Y sobre todo, dar las gracias para que un tema que está vedado, que está, vamos a decir, condenado, porque consideran que cualquier información del Sáhara puede ser negativa a las relaciones que pueda haber con terceros países, pues hay un bloqueo informativo impresionante. Por lo tanto, tener la oportunidad de dirigirnos de forma presencial o en algún medio, vamos, es toda una odisea. Por lo tanto, os lo agradezco. Os doy las gracias y espero que las pocas experiencias, no diría sabiduría como alguien ha mencionado, yo pienso que es experiencia, me conlleve a pensar y a decir las cosas que de una forma personal quiero exponer en la noche de hoy. Yo creo que para poder hablar y determinar en un contexto, lo primero que tenemos que hacer, y para ello os pido un poquito de paciencia, es conocer cuál es la función de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas nace en los años 50, precisamente después de una catástrofe tan grande como fue la Segunda Guerra Mundial. Y nace mediante un consentimiento entre muchísimas naciones que no querían que eso volviera a repetirse. Y se crea la ONU. La ONU, en el fondo, tiene una serie de principios, jurisprudencia, que nace mediante convenios y acuerdos. Pero eso no te compromete, en cierta manera, a seguirlos al pie de la letra. Porque me gustaría antes poneros unos principios básicos en donde se rige la ONU y ahí veréis lo que yo quiero intentar que veáis. ¿Me puedes poner la diapositiva? Vale, perfecto. Estos son los 5 principios básicos en el tema de la autodeterminación. Están firmados por los 193 países que actualmente componen la ONU. De esos 193, no todos están de acuerdo y no firman o no participan en ciertos eventos. ¿De acuerdo? Y estos son los 5 principios básicos. El principio de humanidad, es decir, principio de los derechos humanos. De hecho, se llama principio de humanidad. ¿Vale? Lo conocemos popularmente por los derechos humanos. El principio de no intervención. ¿Qué quiere decir? Que yo, España o Francia, yo no puedo intervenir en las decisiones de un país. No puedo intervenir.
cada uno es soberano, ¿de acuerdo? Tercero, el principio de buena fe, lo damos por hecho, pero ese principio se diluye entre los intereses, se disfraza de buena fe, pero en el fondo hay intereses externos. El principio de la prohibición del uso de la fuerza y amenazar con ella para que se obligue a la resolución pacífica de toda controversia. Si no hubiera este apartado, cualquier enfrentamiento terminaría en guerra. Entonces, se tiene que firmar esto para poder tener ese juez que pueda decidir en este contencioso. Ese papel lo hace la ONU. Después viene el principio de soberanía. Ningún Estado superior al otro. O sea que yo, suponte que soy Lesoto, pequeño país, o digamos Trinidad, una isla pequeñita, tengo los mismos derechos que Estados Unidos, que Rusia, que cualquier otra nación. Esto entre comillas, ¿eh? Esto está sobre papel, pero veremos que no funciona así. Y después tenemos, y por último, el principio de autodeterminación de los pueblos. En este principio de autodeterminación de los pueblos, la ONU, mediante una resolución en los años 60, el primero, y después en los años 70, nos otorga ese derecho. Es decir, que la comunidad internacional reconoce que el derecho de autodeterminación es un derecho legítimo y que debe aplicarse al pueblo saharaui. Hasta aquí todo está muy bien. ¿Cuál es el problema? Que la ONU, ese árbitro que debería participar en todas estas diferencias, tendría que tener un cierto liderazgo y no lo tiene. Entonces, la función de la ONU se va diluyendo. Y es más, las imposiciones de hecho consumado están a la orden del día. ¿Por qué en cierta parte? Porque dentro del conglomerado de la ONU hay lo que se llama el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está compuesto por 5 países que están permanentes dentro del Consejo y 10 que se van cambiando cada 2 años entre todas las naciones del mundo. ¿Qué pasa? Cuando hay el comité o la Junta General de la ONU, ahí se exponen los problemas y las dificultades que puedan tener varios países. Se crea un informe y ese se eleva a la Secretaría de Seguridad. Pero aquí tenemos un problema. El Consejo de Seguridad tiene privilegios que no tiene ninguno más. ¿Por qué? Porque ellos fueron los fundadores y fueron los perjudicados, o vamos a decir, los que tuvieron que luchar por esa democracia. Está Inglaterra, Estados Unidos, normal, Francia, se nos ha incorporado China y Rusia. El papel de China era víctima, porque fue invadida por Japón, por lo tanto, por ser una de las naciones más castigadas, pues tiene esa entrada. ¿Qué conlleva esto? Que no hay una democracia, no hay una estabilidad. Ejemplo, supuestamente Rusia invade Ucrania. Y voy a matizar después de por qué digo supuestamente. ¿Qué pasa? Hay una invasión y todos los países le piden al Consejo de Seguridad que actúe. Pero, como estos 5 miembros permanentes tienen derecho al veto, lo frenan y no puede salir ninguna resolución en contra de él, porque está vetado. Por lo tanto, cada vez que el problema del pueblo saharaui ha llegado al Comité de la ONU, que es cada año, con un apoyo mayoritario, siempre está vetado como países como Francia o Estados Unidos. Por lo tanto, vivimos encajonados, llenos de papel, pero sin una actividad
loable de que diga, oye, estáis cumpliendo con vuestra labor. ¿Qué está conllevando esto a nivel internacional? Que cada vez menos credibilidad tiene la ONU. Y países como Israel se enfrentó e inclusive amenazó al secretario general de la ONU. ¿Qué ha pasado? Nada. Estados Unidos veta cualquier resolución contraria a Israel. Y así andamos. Entonces, ese orden mundial que en un principio tenía esa buena fe, ese querer hacer las cosas bien, ese derecho internacional que debería ser unánime para todas las naciones, se pierde. Se pierde. Y nos encontramos como un pueblo, como el pueblo saharaui, con todos sus derechos, que le han invadido su casa, que le han vendado su territorio. No solamente se oculta, sino que encima se apoya esa invasión. Es más, supuestamente una de las acciones que debe llevar cualquier nación colonizadora, cuando digo colonizadora, España tenía la colonia del Sáhara, por lo tanto es colonizadora. Tiene que crear o entregar o llevar a cabo el referéndum. Nunca se llevó a cabo. Es más, se hizo lo que se llama el Acuerdo Tripartito de Madrid el 14 de noviembre, que supuestamente estaba firmado por Franco. No lo sé, yo pongo mis dudas ahí. Pero bueno, existe. Lo podéis buscar en el boletín oficial del Estado. No aparece. Y por lo tanto, algo que nos han vendido como legal no tiene esa legalidad. Pero vivimos así, a base de mentira, de ganar tiempo, de buscar fórmulas. Es increíble como un país colonizador en donde tiene que apoyar a su colonia porque hay convenios internacionales. Es más, yo soy venezolano de nacimiento. Yo por derecho, yo tengo derecho a optar a la nacionalidad española. Tengo ese derecho, porque los saharauis no. Si tuvieron carne de identidad toda la vida. ¿Pero de qué vamos? Encima somos apátridas. Pero ¿suponéis lo que quiere decir esto? Os voy a poner un ejemplo. Hace 2 años en la universidad, no voy a nombrar la universidad para no dejar mal a ciertos entes, un chico saharaui se gradúa y cuando le van a entregar el diploma necesita rellenar una serie de requisitos dentro de su expediente y le dicen nacionalidad y él dijo saharaui. Bueno, no te podemos dar el título porque ese país no existe aquí, por lo tanto no tienes derecho a la universidad, a el título universitario. Bueno, hubo un montón de presiones y al final se logró, porque es que le querían poner de nacionalidad marroquí, porque como España reconoce el derecho de Marruecos, le obligaban a que fuera marroquí. ¿De qué vamos? Al final ha sido inscrito como apátrida. Maravilloso. Apátrida. Es más, ¿sabéis lo que significa el estatuto de refugiado? El estatuto de refugiado no te permite autofinanciarte ni autoabastecerte. Porque supuestamente, entre comillas, hay entidades internacionales como la ONU y otros bancos de alimentos, etcétera, te garantizan que mientras tú estés refugiado, todos esos gastos están cubiertos. Yo os invito que vayáis a Google o a Internet y pongáis la partida que la ONU destinó en el año 23 a los campamentos. Sorprendente.
2,78 € es lo que mandó la ONU en el programa de alimentación para el pueblo saharaui. Increíble. ¿Cómo es posible que tengamos un pueblo tirado en un desierto esperando la resolución de unos políticos que solamente velan por los intereses económicos? No podemos. Estamos más cerca de una tercera guerra mundial a un asentamiento pacífico, a una interlocución. No existe ya. Esto me remito otra vez a quién tiene razón, porque según como lo mires, existe una razón y puede ser defendible. Cuando se cayó el muro de Berlín, se reorganizó, vamos a decir, el mundo otra vez, y se sentaron. Y Rusia puso una serie de condiciones. Y Estados Unidos, o el Frente Democrático, también puso unas serie de condiciones. Dentro de esas condiciones, el bloque, vamos a decir, democrático, se comprometió a que no pudiera instalarse ninguna base de la OTAN en los países limítrofes a Rusia. Está firmado. ¿Por qué empieza el problema de Ucrania? ¿Quién tiene la razón? Desde el punto de vista occidental, es una invasión. Desde el punto de vista ruso, es una defensa, tiene derecho a defenderse ante los ataques externos. ¿Quién rompió ahí el equilibrio? Yo pienso que Occidente, al darle validez a que Zelensky, Ucrania, tuviera una base dentro de su territorio. Vamos más lejos, el problema del Sáhara. El gobierno español está a favor de Ucrania, ¿vale? Entendemos, ha sido invadida, apoyo a Ucrania, igual que toda la comunidad europea. ¿Qué pasa con el problema del Sáhara? Marruecos invade el Sáhara y no lo penaliza, al contrario, lo apoyan, lo blanquean. ¿Qué estáis logrando con eso? Que un pueblo desaparezca en las arenas de un desierto por interés de otros. ¿No somos conscientes de eso? ¿Hasta dónde podemos llegar con el famoso derecho de los seres y derechos humanos que tanto cacareamos y exigimos? Cuando esos derechos los puedes interpretar de derecha a izquierda y todos tienen la razón, porque lo que está firmado no se respeta. Y ahora, con esta intervención norteamericana de Trump, por orden de Trump, ¿quién es él para disponer de los derechos de un pueblo? Quien tiene la última palabra para la determinación es el Polisario, el FRE, que es el representante, el único representante del pueblo saharaui. Su palabra no vale, su destino no vale, que son los perjudicados, que son las víctimas. ¿Pero de qué vamos? No lo entiendo. Yo cada vez estoy más convencido de que este mundo está perdiendo valores. Lo podemos ver en nuestra juventud, lo podemos ver en las actuaciones que se están llevando a cabo en el gobierno. No hay una transparencia, no hay una responsabilidad ante unos actos que están mal hechos. Cuando se votó el reconocimiento por parte de España, fue en el Congreso. El único apoyo que tuvo fue el del Partido Socialista. Los demás, izquierda y derecha, todos votaron en contra. O sea, es una decisión que tomó él en nombre de un país cuando no tenía la mayoría.
Y ahí está. Maravilloso. Que yo mando, yo digo, yo decido. Famoso hechos consumados. La realidad es mucho más dura dentro del pueblo saharaui. Vivimos dependiendo de. Estamos cansados. Llevamos años combatiendo, luchando por nuestros derechos. Viviendo, escuchando promesas, cantos de sirena. ¿Pero qué va? No hay nadie que pueda mantener unos principios o eso que dice poderlo llevar a cabo. Yo no puedo entender como persona, y os pongo en vuestro lugar también. Cuando vosotros comprometéis a algo, estoy convencido que vosotros lo hacéis porque queréis. ¿Cómo puedes decir algo en el Congreso y cuando vas a las Naciones Unidas cambias la versión? ¿Cómo puedes llevar a cabo unas elecciones en donde tú tienes la obligación de presentar tu actividad cuando tú tomes el poder? Tienes lo que se llama una guía. Si yo gano, haré esto, 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 esto. ¿Cómo es posible que 24 horas más tarde todo lo que estaba firmado desaparece? ¿Y sabéis dónde está lo grave? Nadie levanta la voz. Eche con su mano. Votos comprados, prometo subir las pensiones. 12 euros. Porque el PP no lo hace, o el tal partido no lo hace. Estamos perdiendo la perspectiva como nación. Y no solamente es en España, no os equivoquéis, es en todas partes. El proceso de ese populismo que llegó al poder en Venezuela con Maduro, movido por Chávez, era un movimiento con una proyección impresionante, digno de poderse llevar a cabo. ¿Qué ha pasado? Se desviaron de su meta y aprovecharon y han desvirtuado todo eso. ¿Cómo es posible que un pueblo de 30 millones de habitantes haya 14 millones viviendo fuera de su país? Porque el sueldo de un trabajador venezolano son 30 euros. Y si tú no tienes la carpeta o la cartilla, bolivariana, no tienes derecho a acudir a los supermercados del pueblo, en donde tú puedes comprar 1 kilo de arroz por $1 céntimo. Si tú no tienes esa cartilla, te ves obligado en comprar en supermercados privados. Que qué casualidad, son supermercados puestos por el mismo gobierno. Maravilloso. Y ahí no cobran el céntimo que vale de arroz, el kilo de arroz por el supermercado. Ahí es un precio europeo. Imaginaros, $30 que se me pueden ir en 10 Coca-Colas. Es increíble. Es increíble y que la gente no vea la realidad. Y si la ves, la calla. A mí no me toca. Por lo tanto, no actúo. Estamos equivocados. Estamos equivocados. Tenemos derechos, somos humanos, tenemos derecho a protestar. ¿Dónde están las protestas? No se ven. Somos muy conformistas. Mientras no me toque a mí, todo perfecto. La situación es grave para el pueblo saharaui. Nos han dejado en una encrucijada. Lo único que nos mantiene es ese principio que todos saharaui abrazan. No queremos ser otra nación, no queremos ser marroquíes, no queremos ser apátridas. Queremos recuperar nuestras tierras y ser una nación. Qué simple, pero qué complicado. Y todo esto gracias
se podría llevar a cabo naturalmente. Si España ahora cambiara de política y apoyara y decir, oye, yo soy la entidad colonizadora, yo tengo derecho a crear o formar un referéndum y lo llevo a la ONU. Tiene ese derecho. No importa un pepino. No tenemos. Mientras, 300.000 personas viviendo en condiciones infrahumanas. ¿Sabes lo que son 50 grados de temperatura en la sombra? ¿Lo podéis imaginar? Hace una semana hubo una tempestad de arena. Instituciones, escuelas han caído. Las paredes son de barro, son bloques creados por la población para crear poco a poco su casa. Porque ni siquiera tenemos ese derecho de poder. Tenemos que construirla con nuestras propias manos. Porque no tenemos dinero, acordaros, no hay dinero. En fin, yo antes de llevar a cabo una exposición con relatos políticos, he querido simplemente enseñaros lo que es una realidad desde el punto de vista más humano. No quiero comprometerme en el nivel político porque desconfío de la política. Cuando esos políticos no se ganan esa confianza. Y cuando uno pierde la confianza, puede suceder de todo. Puede suceder de todo. Podría estar horas hablando de los sacrificios de un pueblo. Un pueblo que en el año 75, con una presencia española de 150 años, formó un solo sanitario. Uno. El 98% de la población saharaui era nómada, por lo tanto analfabeta. El Frente, después de muchos años, en el año 21, hubo una comisión de la ONU que hizo un recuento y se sorprendió que actualmente el 96% de la población saharaui es alfabeta. Y lo nunca visto, que tenemos personas con titulación universitaria cruzados de brazos porque no hay donde trabajar. Porque vivimos de lo que nos dan. Yo no lo sé, pero yo estoy seguro que cualquier persona se sentiría humillada de estar viviendo 50 años de lo que me den los demás, de las miserias o de las abundancias. Dependo de esa caridad, que mucha de ella es política. Son caridades políticas muchas veces. Así que espero que esta charla haya sido más una charla que os toque el sentimiento y veáis la problemática del pueblo saharaui y que os sintáis identificados ante esta impotencia, ante este exterminio que se ve venir, porque estoy seguro que el pueblo saharaui no se entregará, no aceptará las condiciones que está pidiendo ni Marruecos, ni Estados Unidos, ni siquiera España. Muchas gracias y cualquier pregunta que tengáis, creo que es el momento. Yo me gustaría, porque sé que tiene más peso político, cederte 5 minutos, o como saben, para expresar un poco este tipo de actividad, para que no se quede solamente en esta sala, sino que llegue más. Y que nos ayudéis a visualizar esta lucha. No cuesta nada. Simplemente acordaros que existimos. ¿De acuerdo? ¿Te animas?
muchas gracias. Primero quería agradecer a los señores que han luchado desde el 78 para estar con nosotros acompañando al pueblo saharaui en su lucha, pero también corregir que Lare, mi hermano Lare, no es venezolano ni español, es el saharaui. Y así lo han pasado todos en vida con nosotros. Si tiene la ciudad saharaui, es saharaui puro y duro, aunque no presentamos aquí como venezolanos. Sí, Bueno, hablando de la situación política y del tema de lo que hay en el Sahara. El año pasado, el 75, hemos cumplido 50 años de muchas fechas claves. 50 años de la visita de la Comisión de la ONU, que es la única, fue en mayo, el 12 de mayo, nadie se acuerda bien, el 12 de mayo del 75. En agosto, finales de agosto, hemos firmado el primer contacto de reconocimiento entre nosotros y España. El 16 de octubre de 75, allí este año ya la ONU se reunió, la comisión esta presentó su informe confirmando que el pueblo saharaui está unánime para la independencia y que la fuerza política dominante en el territorio es el Polisario. También el Corte Supremo ha confirmado que no hay ninguna relación de soberanía entre el saharaui con Marruecos ni con Britania. Esto fue el 16 de octubre. Y que llama a la ONU a ejercer la resolución 1514 de la Organización de los Pueblos. Un poco después, el 20 de octubre, hemos intercambiado los prisioneros de guerra, nosotros en España, y nos sorprendió que estuvimos de acuerdo que íbamos a compartir la administración, pero por fin el 31 entraron los marroquíes en el Sahara por el norte y los americanos por el sur, y el día 2, es decir, 3 días después vino el rey a visitarnos para darnos la tranquilidad, diciendo que no va a dejar a los saharauis, pero directamente fue a Marrakech. Y 2 días después nos invadieron civilmente con la Marcha Verde, la llamada Marcha Verde, y una semana después, el 14 de noviembre, fueron los acuerdos repartidos de Madrid, que repartieron el Sahara entre España, Mauritania y Marruecos, y España ganó lo que ganó, que todavía está bajo cuerda, que nadie sabe lo que hay. Este año vamos a cumplir 50 años de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática, que se proclamó el día 27 de febrero, porque el día 26 de febrero a las 12 salió España administrativamente del territorio, y ayer proclamamos la República Saharaui. Mirando desde fuera, la situación del 75 es la misma situación que tenemos ahora. El Sahara sigue ocupado, el pueblo sigue repartido, y lo único que hemos ganado es este Estado, es esta infraestructura, es este Estado que tenemos ahora, como ha dicho mi hermano Lare. Cuando se fue a España nos ha dejado despegados, sin nada. Ahora contamos con nuestros médicos, contamos con nuestros doctores, contamos con nuestros ingenieros, tenemos un sistema educativo buenísimo dentro de África, tenemos nuestro sistema sanitario dentro de África reconocido, somos un país fundador de la Unión Africana, y esto nos consuela, nos da más ánimo y más garantía y más seguridad en nosotros mismos. Porque si volvemos al 75, hay que saber que Marruecos no es el que ocupó el Sahara. Lo que ha facilitado esto es España, liderada por Franco, y por el rey después, es Estados Unidos, liderado aquellos días de con el famoso ministro de Exteriores, que es Henry Kissinger, y por Francia, que fue el presidente Valéry Giscard d'Estaing. Estos 3 actores son los actores que han facilitado la ocupación del Sahara. Y ahora mismo, por sorpresa, salen estos 3 actores. Uno salió el día 10 de diciembre del 2020, que es Estados Unidos, cuando la declaración de Trump. Y 2 años después salió Sánchez para claramente apoyar a Marruecos. Y desvela la posición real de España, que es del 75. Y 2 años después, en julio de 2024, salió el presidente francés para apoyar a la autonomía. Somos 3, del 75 y de ahora. Y hay que saber una cosa, no hay que hablar ni de Sánchez, ni de Trump, ni de nada. Hay que hablar de los estados, declarar la guerra, las decisiones políticas al exterior. La relación exterior es una política de Estado,
no es ni del PP, ni de los socialistas, ni de cualquier partido. Es lo que ha hecho Sánchez, es la posición de España desde el 75, desde el 74 antes. Y se acuerda muy bien Larry, cuando los marroquíes estaban matando a saharauis, el ejército español estaba ayudando a los marroquíes para que los maten. Y hoy las minas antipersonales que refuerzan el muro son minas fabricadas aquí en Zaragoza. Aquí en Zaragoza. Pues España es España del 74, es España del 75, es España del 82, cuando se firmó el convenio de suministración de armas, la época de Felipe González, cuando se firmó el convenio de la pesca, que ahora lo tiene la Unión Europea, cuando se echó a nuestro delegado, que es Buhari, que descansa en paz, lo echaron de aquí de Madrid y nos culparon, nos acusaron de terroristas. Es la misma España. Es la misma España que crearon lo que lo llamado Grupo de Amigos del Sahara, 91, cuando hemos entrado en el proceso de paz, para que España esté al lado de Estados Unidos y de Francia para redactar las resoluciones. Es la misma España. No nos engañamos. Hay que saber la realidad. Es la misma España que nos ha quitado la nacionalidad saharaui y nos ha puesto a patria. Y hay otra cosa más peligrosa, que ya el nombre de Sahara ya no existe en la administración española. Ahora, si te dan la nacionalidad, te ponen vías señoros otro país de África. Ya no ponen Sahara Occidental, que es más gordo todavía. La administración, lo que significa que es una decisión de Estado, no es una decisión de un partido político ni de una persona, es decisión de Estado. Es decisión de Estado. Ahora, el patria, el Parlamento se pelea allí para dar patria a los saharauis como se lo tenemos como en los países. Y nos da nacionalidad, si le da nacionalidad por derecho, nos ponen Asmara, otro país de África, y Asisnoros, otro país de África. Pues es la política que hay actual y hay que saberla. Lo que quiero decir yo en mi intervención es que estoy provocando a la élite vuestra, a los intelectuales, a los periodistas, para que investiguen y digan la verdad a los ciudadanos que pueden elegir. Todos los mensajes que divulga el gobierno español para tapar o para justificar la relación con Marruecos es engaño. Dicen, se preguntas, ¿por qué apoyas a Marruecos? Nosotros apoyamos a Marruecos y no podemos hacerle enfadar porque tiene el problema de la inmigración. Parece bien. Hacemos la pregunta, hace 5 años y 4 meses que estamos en guerra. La frontera con Argelia cerrada y con el Sahara hay guerra. ¿De dónde vienen los migrantes? Que no son 10, ni 100, ni 1000, ni 2000, ni 3000. Es el gobierno marroquí que trae a los inmigrantes. Y esto todo el mundo lo sabe, pero no lo denuncia. Es la Royal Air Maroc, la empresa aérea, que lleva droga a 38 países africanos, 38 puntos de África, hace el blanqueo de dinero y vuelve con los inmigrantes para chantajear al pueblo español y no al gobierno español. No al gobierno español. Y dicen, bueno, no podemos hacer enfadar a los marroquíes porque no nos va a dejar pescar. ¿Vale? ¿Y quién está pescando en las aguas latinas de Canarias? No son los rusos y los japoneses. Pues se puede pescar allí, se puede pescar allí. Dicen que no podemos hacer enfadar a Marruecos porque hacen de gendarmería y nos protege del antigresmo. ¿Por qué saltó aquí a la Rambla? Y aquí en Tarragona. Y puede ser que se hablan del 4M que estaban implicados marroquíes. El 90% de los actos terroristas cometidos en territorio europeo no son marroquíes de origen marroquí. ¿Por qué esto no se denuncia? Lo que quiero decir, todo esto es un engaño. La fe que tenemos, la confianza que tenemos, la tenemos en ustedes, para que nos apoyáis y sigáis apoyando la causa saharaui. Nosotros no nos vamos a rendirnos. Hemos resistido 50 años y podemos resistir 50 más. Y si hemos resistido 50 años, esto significa que podemos conseguir lo que tenemos que conseguir. Que les guste o no les gusta, nos da igual. Con guerra, con paz, lo vamos a conseguir. Pero necesitamos nuestro apoyo, al menos que se visible la causa. Los periodistas no hablan del Sahara. Mira, por ejemplo, la última cumbre hispano-marroquí. El punto 8,
aunque salió la resolución del Consejo de Seguridad, la 2797, está clarísima y llama a las dos partes a negociar sobre la propuesta marroquí, que puede ser una solución a condición que garantiza el derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui y que sea aceptada por las dos partes. Pues el punto 8 del comunicado de la cumbre España-Marruecos, la última, dice que España se felicita que la ONU ha apoyado la postura de Marruecos. Se felicita porque no ha apoyado nada. No apoyó nada. Y los periodistas hacen eco a esto, hacen eco a esta mentira, a este engaño, a esta expresión que no tiene ninguna base, no tiene ninguna base. La ONU no dice, y además hay que diferenciar entre la ONU, que es la comunidad internacional, donde hay todos los países, y este ha sacado su resolución. Cada octubre saca su resolución confirmando el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Y el Consejo de Seguridad, donde hay los 7 que mandan y que están en contra de nuestro derecho y del derecho de todos los pueblos. Esto es lo que quiero aclarar. Muchas gracias por todo. Solo quiero ayudar un poco. Moltes gràcies, Mohamed. Bé, certament, ja ho ha dit també en Larry, tot és una tapadera, tot és una mentida, i de paraules. Quan toqui, a mi, ciutadà corrent, també ens agradaria saber la veritat, perquè sense la veritat no podem prendre decisions correctes, no? Això és cert, no? I d'altra banda, en tota la complexitat que he parlat de la política, hi ha moltes més coses que fa aquelles... fa allò de mirar cap a l'altre costat. Perquè, justament, certes fites semblen impossibles d'aconseguir. Sembla que ara tot és una qüestió de supervivència. Jo que volia comentar això que jo dic de la llei de la selva com a nou ordre mundial, no és una frase meva, és una frase de l'assessor de Trump per a política exterior, i diu que ara l'única llei que hi ha és la llei de la selva i que la llei de la selva és el més fort, humana i prou. I ho ha dit, diguem-ne, des d'allò de la Casa Blanca. Aquesta és la diferència, parlàvem abans, de que ara tot està molt clar y ya comença la por, ¿no? Me gustaría matizar algo. Mi madre es venezolana, vino estas navidades a pasarlas conmigo. Llegó el 18 de noviembre. El día 20, Estados Unidos obligó a cerrar el espacio aéreo latinoamericano a la altura de Venezuela. Imaginaros, mi madre es una secuestrada más de unas condiciones políticas. Supuestamente el 1 de enero se iba a abrir otra vez. No ha pasado. El 15 de enero. La semana pasada nos dijeron que el 1 de febrero se abren esos vuelos. Bueno, mi madre tiene para el 5 de febrero. Hoy hemos recibido un comunicado que se retrasa hasta el 15 de febrero, mientras que otros dicen que hasta marzo. Imaginaros, mi madre no tiene forma de volver a Venezuela. No la tiene. Imaginaros que sea una persona de trabajo que viene por trabajo y le crea esta situación. No tenemos ni siquiera derecho a la movilidad. Es bárbaro hasta dónde están llegando estos poderes así, vamos de facto. Bé, ara mateix incorporarem a la taula amb el Lluís Rodríguez Capdevila. Ha escrit un llibre basant-se en la vida del Justo Casanave. És un llibre, diguem-ne, molt interessant de llegir, primer perquè es pot llegir una mica com una novel·la,
si la llegeixin, veurien una mica que estem com si parléssim d'algú que per la seva vida atzarosa i també, diguem-ne, aventures, no? Però té dues coses molt importants. La primera és una investigació al darrere, molt important, molt sèria i rigorosa, que tot això que tu parlaves i altres coses es poden veure ja en detall, no? I la segona cosa és que, com hem pogut veure en el Custó, no és l'aventura, la vida atzarosa d'un pirata, sinó d'algú que ha actuat en consciència davant de les coses que s'han anat durant la vida, que l'ha portat justament per certes coses que explicaré Lluís a ser un ciutadà saharaui com tu. En fi, Lluís, te va la paraula. Hola. Yo quisiera matizar algo. Lo que yo pasé, no lo pasé yo solo. Había un pueblo que estaba pasando lo mismo. Y mucho más grave, porque yo era solo donde ellos me abrieron los brazos para que yo pudiera integrarme. Pero conozco familias que de 7 hijos varones fallecieron todos. El padecer del pueblo saharaui no tiene nombre. La lucha que se llevó a cabo no solamente era militar, se abolió la esclavitud, se creó la abertura a la mujer al trabajo, a la toma de decisiones, a un gobierno. Se creó algo que era impensable años atrás. Por lo tanto, lo que yo hice fue vivir lo mismo que vivieron todos ellos. Para mí, el honor está en ese pueblo, en la valentía de ese pueblo y en la continuidad de ese pueblo. Yo simplemente fui uno más que los acompañó en ese camino. Quiero dejarlo muy, muy claro en este sentido. No soy excepcional, no lo soy. Hice lo que consideré que era mi deber. Bueno, més que res, voldria donar les gràcies a l'Ateneu i a l'USLA Centradelas per haver pogut fer possible aquest acte i les gràcies al representant del Districte Policial de Catalunya i també a cadascun de vosaltres per venir a un acte que no són molts actes que parlin del poble saharaui i s'agraeix que a més aquestes jornades que estan dedicades al dret internacional estan molt, el problema del poble saharaui està molt vinculat al dret internacional. Després volia apuntar també que el que ha dit l'Ari és que el protagonista del llibre no és l'Ari en si, és el poble saharaui en general. I de fet és una mica està dedicat al poble saharaui. Però el context que em porta avui, el context internacional que ens porta avui està molt lligat al poble saharaui, però ja ho porta sent des de l'inici del conflicte. Jo diria que la vida de l'Ari, la idea del llibre és arrel d'una sèrie de viatges al Sàhara, tot va sortir la idea de voler explicar el conflicte des dels inicis de la colonització espanyola a finals del segle XIX i més enllà, perquè el llibre s'ha remuntat inclús alguns segles més enrere, però bàsicament es focalitza molt, es centra molt en el que va passar l'any 75, al voltant de l'any 75, que és quan el Marroc i Mauritània pel sud envaeixen el Sàhara Occidental i Espanya el que fa és marxar del territori i l'Ari té l'aventura, la mala sort o diguéssim que arriba l'any 74 al Sàhara per fer l'Emili, una sèrie de situacions administratives. Ell venia de Venezuela, va estar estudiant a Madrid i per un problema burocràtic li toca fer l'Emili al Sàhara al 74 i al cap d'uns mesos tot allò esclata i es veu obligat es passa al Polisario. És veritat que en el llibre ho explico una mica, però ell quan es passa, ell forma part de la legió espanyola i per una circumstància que va haver
ell va haver de desertar de la legió i els saharauis l'acullen, una família de saharauis, i el tenen amagat a un pou durant un parell de mesos. Cada nit el venien a treure del pou, li donaven de menjar, li feien estiraments i llavors al cap d'unes hores, quan ja el sol despuntava per l'horitzó, doncs el tornaven a posar al pou. I així va estar un parell de mesos. I durant aquests parell de mesos és quan el Sàhara i el Marroc, Mauritània i el Marroc invadeixen el Sàhara Occidental i en aquestes nits el treuen, el treuen i li diuen que no torna més al pou i que se'n vagi, que fugi amb ells. Llavors el Larry comença un èxode pel desert, caminant, amb tot el poble saharaui que va fugir. La meitat del poble saharaui es queda al Sàhara Occidental, que comença a ser ocupat per Marroc i Mauritània, i l'altra meitat del poble saharaui fuig, que ha pogut fuig, i el Larry fa l'èxode aquest als saharauis. Això és a finals del 75 i a principis del 76 és l'èxode aquest gran que hi ha. Ell decideix incorporar-se a les files del Polisario un temps i llavors el Polisario en aquell moment, al moment de la invasió, Espanya marxa del territori i Espanya quan marxa s'emporta tot, les botes militars dels soldats, perquè molts eren soldats i la policia territorial, i Espanya s'emporta tot dels saharauis, els soldats que hi havia allà al Sàhara, que eren saharauis, i el Polisario té com una doble funció, que és una primera recollir tota la gent que està fugint pel desert i per l'altra iniciar una guerra de resistència contra el Marroc pel nord i el Mauritània pel sud. I són dos exèrcits regulars ajudats per França, i els Polisarios són gent, m'han explicat històries que anaven 5 al camp de batalla, o sigui, anaven 7, i potser 2 portaven només una arma, i els altres 5 aconseguien les armes al camp de batalla, això als inicis. O sigui, en aquestes condicions, el Polisario comença la guerra de resistència contra dos exèrcits regulars. Així que amb el temps ja comencen a adquirir armament i tal, i la guerra dura des de l'any 75 fins al Pla de Pau de l'any 91, a l'Alto del Foc del 6 de setembre del 91. Durant tots aquests anys, el Larry està allà a les campanyes de refugiats a Tindouf, si ho veieu en el mapa, veieu Argèlia, posa Argèlia, aquí hi ha una bandereta, aixeco, està allà al territori, a l'èxode aquest que parlàvem, els saharauis marxen cap a aconsegueixen creuar la frontera amb Argèlia i Argèlia els acull, diguéssim, i els deixa estar allà en uns campaments de refugiats que és on encara avui viu la meitat del poble saharaui, o una part de la meitat del poble saharaui, i on el 27 de febrer del 76, que és el que he comentat abans el Mohamed, es proclama la República Saharaui, la República Àrab Saharaui Democràtica, i que és el que celebrarem ara farà 50 anys d'això. És un govern a l'exili, es forma un estat, i des de llavors, tornant una mica a la vida del Larry, el que m'ha servit molt la vida del Larry per escriure el llibre perquè ella arriba allà, arriba al Sàhara, com va fer l'Emily, sense saber el que era el Sàhara ni els saharauis. Ni saber una paraula en casaria. I llavors sí que em va servir molt el seu testimoni perquè en el pou, en la família que l'acull i el treu del pou i li dona sopar cada nit i això, doncs ell va preguntant als saharauis qui són, qui és el Polisario, i això em permet, en els primers capítols, explicar una mica l'origen de tot, l'origen dels saharauis com a poble, el Polisario, i situar una mica el context. I amb això el Larry sí que tot els anys 80 està a les campanyes de refugiats de Tindouf fins al Pla de Pau l'any 91, que ja li diuen que, passat un parell d'anys o 3, ja li diuen que
marxar i no sé què, però bueno, ara en 94 decideix marxar i llavors és quan durant tots els anys 90, des del 91, bueno, l'any 88, 90, 91, és l'inici del Pla de Pau, tota la dècada dels 90 és el Pla de Pau i s'arriba al Plan Baker 1 i 2 a principis del 2000, que fracassa el 2004, és quan fracassa el Pla de Pau del James Baker, no? I llavors entrem en una... bueno, el conflicte està encara més paralitzat que ja ho estava, i el 2007 és quan presenta el Pla d'Autonomia marroquí i bueno, això t'ha portat una mica als dies on estem ara, no? Però bueno, el llibre sí que intenta explicar tot l'origen del conflicte i sí que se'n va fins a l'any 94 i una mica més, no? L'explico una mica més, però el que intenta recollir és la història del poble saharaui i fer servir la vida com a fil conductor de la història del Sàhara i la teva també, no? I bueno, bàsicament això, podria parlar més, però perquè amb això ja... Aprovechemos lo poco que queda para las dudas o preguntas que quieran llevar a cabo. Estaria bé comentar alguna cosa i així ho fem més dinàmic tot, si voleu. Hi ha alguna pregunta per fer ara? Si us animeu. Animaros. Sí, us animo una mica. Bueno, doncs faig la primera. La primera és una mica de pedagogia. Les jornades fa 10 anys que estem fent cada any. A finals de gener, ja ho he explicat, d'alguna manera celebrem a Sant Feliu també el de nit a les escoles, es treballa molt el tema de la pau. Però creiem oportú, aquest any en concret, creiem oportú, no únicament parlar molt d'una globalitat, que és evident, i a més jo crec que l'estem patint. El que està passant avui al món, som conscients, però de vegades és interessant també baixar cap a baix i veure que això que és general hi ha una gent que ho padeixeix des de fa molt temps i de forma molt cruel. I ens va semblar oportú que l'última jornada fos això, agafar un fet concret d'un poble concret on a més nosaltres tenim responsabilitats. Per tant que també ens té que animar allò el que tant els dos que han intervingut i el que ha escrit el llibre, allò de dir que no ens oblidem, que siguem actius i que per tant manifestem també sempre el dret d'un poble a autodeterminar-se, no que els autodeterminin, que és el que fem. I jo crec que el que aquestes jornades volien ser s'han convertit en això. Hem tingut una visió general, molt relacionada també al canvi climàtic, al militarisme. Ahir vam tenir una visió del paper que està jugant els Estats Units, però és superimportant també que no ens oblidéssim del paper que Espanya va jugar en el tema d'un poble concret. I hem tingut l'oportunitat de tenir un llibre. Jo quan em vaig enterar del llibre aquest, la veritat és que vaig posar a llegir-ho i a part que la narrativa està molt ben escrita, us asseguro que és un llibre molt ben escrit, em va cursar perquè hi ha hora que també de forma diferent arribi a molta gent un problema del qual nosaltres no podem amagar. Res més, és el que volia dir. És una opinió que jo crec que comparteix tota la gent que treballem a la USLA i que de fet quan vam parlar d'aquestes jornades va quedar molt clar el que es volia fer. Visió general, visió estratègica, visió concreta del que està passant i anàlisi d'una situació concreta en la que nosaltres tenim responsabilitats. Res més. ¿Tenía alguna pregunta? No. Pues yo tengo una pregunta, ¿vale? Al final també volem comentar alguna cosa de la nostra relació de Sant Feliu en concret amb el Pla Saharaui. La meva pregunta és una pregunta difícil de respondre, jo crec, per qualsevol, perquè parlem dels pobles, el poble marroquí també és un poble, i aquí el
poble espanyol també és un poble, no? Aquí hi ha l'opinió de que contínuament qui mana ens enganya als pobles per poder fer el que vol, no? I manegar les coses, no? No sé si vosaltres teniu una sensació de què pensa, o si realment qui sigui convençut totalment al poble marroquí que això és la seva propietat, perquè el poble marroquí era ignorant de tot això prèviament, és a dir, s'ha construït un relat. O bé, és una pregunta perquè jo no ho sé, o bé, diguem-ne, hi ha, és a dir, l'altra part, o sigui, les dues parts, que han de ser els pobles, perquè el poble marroquí no està dient res, són els que manen, els que estan dient coses, no? En tot cas, el poble que diu o vol dir alguna cosa es el saharaui, ¿no? A ver, yo quiero dejar muy claro que todo a lo largo de los años que yo he estado junto al Polisario, nunca he oído un menosprecio al pueblo marroquí. Siempre cuando hablamos, identificamos al gobierno marroquí. Nunca. Es más, intentan acusarnos de terroristas cuando hemos llevado años de combate y no hemos atacado ninguna población civil. No tenemos baja llevada por nuestras operaciones donde haya muerto un civil marroquí. No lo hay. Y quiero que esto esté presente, porque somos conscientes de que el pueblo marroquí también es víctima de las manipulaciones de un rey que supuestamente es democrático, y que tiene elecciones, pero es que los tres ministerios más potentes, que es Interior, Exterior y Defensa, están en manos de la decisión del rey. No puede soltar a esos cargos. Los otros son, para decir lo que democráticos somos, tenemos elecciones. Olvidaros, el pueblo marroquí es tan víctima o más que nosotros. Es algo que parece o no podemos entender de una forma, porque desconocemos mucho de la historia del pueblo saharaui y marroquí. Os diré más, el que empieza este conflicto es Hassan II, porque en su momento él recibe 4 atentados, y la fórmula de desviar la posibilidad de una guerra interna es externalizar el conflicto y mata 2 pájaros de un tiro. Primero, se apoya en la tesis del Gran Magreb y convence de que esta es nuestra oportunidad, que no tenemos que pelearnos entre nosotros, sino recuperar el pueblo hermano, nuestro pueblo, nuestros ciudadanos. Siempre ha sido manipulado el pueblo marroquí. Siempre. Cualquier persona que hable mal de su rey, puede asegurar que lo vetan por A, por B, y si lo pueden poner preso, lo ponen preso. Defendían tres cosas al Marroc que son por cuestionar, ¿no? La monarquía, la religión y la Sahara occidental, ¿no? Son las 3 cosas que no es pot cuestionar y si no, pues tiene problemas. Bé, hi ha alguna pregunta més? Bueno, pues la veritat és que acaben les 3 jornades. Podria dir un últim? Sí. He passat, és dir, a veure, no sé quanta gent d'aquí sap que el Marroc està en guerra. No sé per què a vegades ho parlem a vegades, ho donem per sabut, però el Marroc i el Sahara Occidental, o sigui, els saharauis, porten en guerra des del 2020, des del novembre del 2020. I sembla que no sigui així, no? Perquè no s'accessi res, no? El Marroc està en guerra amb el Polisario i els saharauis des del novembre del 2020. I
de lliure la potència administradora del territori del Sahara Occidental. De facto ho és Marroc, perquè està ocupant, no militarment. Això que veieu aquí, aquesta línia vermella d'aquí, és un mur ple de mines, és un mur, després de la muralla xinesa, és el mur més llarg que hi ha al món. Pero con 14 millones de minas a su alrededor. Llavors, el Marroc ocupa aquesta part tocant al mar, no? I això són els territoris alliberats, no? Llavors, de facto l'està ocupant, però el que és, segons el dret internacional, Espanya continua sent la província administradora del territori. Sobre este tema, hay un auto que salió en 2014, firmado por los jueces e incluso el actual ministro del Interior actual. Y este auto confirma que España sigue siendo una potencia administradora y va a seguir siendo una potencia administradora hasta que se acaba el proceso de descubrimiento del Sahara. Esto está, cualquiera que entra en la página del Supremo de España, está ahí, este auto es muy importante. Segundo, quiero asegurar que el pueblo saharaui os agradece vuestro apoyo, vuestra solidaridad y asegura que vamos a seguir la lucha y que todo lo que están haciendo ahora es para atacar la moral del pueblo saharaui. Intentan hacer que todo es negro, que no hay futuro, que no hay salida. Mira, Arabia conoce el Sahara, no conoce la verdad del Sahara, España ya no sé qué, Francia ya no sé qué, no tenéis futuro. No, tenemos futuro y sabemos lo que hay. Y si ellos pueden dar el Sahara a Marruecos, ya se ha dado el 75 de España, no pueden dar el Sahara. Lo único que puede determinar el futuro del Sahara es el pueblo saharaui. Garantizamos eso y vamos a seguir luchando y contamos con vuestro apoyo y vuestra solidaridad. Y no nos rendemos, no nos rendemos. Todo lo que hacen es pura propaganda y pura ataque a los saharauis para que optan por la autodeterminación individual y buscan la vida en vez de la autodeterminación colectiva del pueblo saharaui. Muchas gracias. Tenim el llibre de Lluís Rodríguez amb la que coneixem millor la figura del Larry. És un bon llibre per llegir, per il·lustrar-se. Voldria acabar en nom de les entitats també que han col·laborat amb aquestes jornades i que han tingut, juntament amb l'Ajuntament al llarg dels anys, alguna posició i activitats en l'entorn de l'alliberament, voluntariat i nosaltres la FAP, dient que aquest alliberament de l'any 87 justament forma part d'aquella altra manera de pensar de poder tenir relacions de diàleg. A partir, no en aquell mateix moment, però durant molts anys, aquí a Sant Feliu s'han portat a terme projectes de cooperació humanitaris i de sensibilització, és a dir, d'informació, perquè després cadascú pugui decidir què fer, nosaltres aquí, sobretot nosaltres no volem dir ni què és bo ni què és dolent, ni què és incorrecte o què no ho és. Però sí que els projectes han aplicat justament una cosa molt important, de les més importants, jo crec, d'aquesta xerrada a nivell, diguem-ne, de missatge global, que és el principi d'humanitat. Aquest és el primer de la llista. S'ha aplicat el principi d'humanitat per, diguem-ne, materialitzar aquest agermanament en ajut humanitari, en cooperació i en donar veu als protagonistes. Tot aquest, no només l'alliberament de Sant Feliu, la figura dels alliberaments, que era una cosa que va sorgir justament per poder tenir relacions entre pobles que estaven separats per la geopolítica, com per exemple, en aquest cas, un poble exilat, o com podria ser entre el bloc soviètic i occidental, està en decadència. És a dir, la falta de fe, la falta de confiança, la creença en el diàleg, en la diplomàcia i en el principi d'humanitat està decaient en tots els seus models d'aplicació. Aquí, a Sant Feliu, mantenim l'esperança que això torni, diguem-ne, a revifar. I, en aquest cas, només podem parlar per nosaltres perquè
l'alliberament institucional encara existeix, hi ha una certa relació, diguem-ne, que no és la màxima, hi ha hagut moments tal. Això ja no depèn tant de la població. Estem un altre cop al mateix. La població, diguem-ne, o la població civil organitzada o individualment, però difícilment individualment es fan coses, i per davant de les institucions, grans o petites, que són les que tenen els recursos i la possibilitat de crear camins. Tot el més són aventures que tenen un valor que a vegades és més simbòlic que no real per defendre qualsevol cosa. Això volia dir-ho i no sé si tu vols acabar. Yo lo que quiero es agradecer vuestra presencia y acordaros que hay un pueblo, que es el pueblo saharaui, que espera que ese camino que tuvimos en el pasado, en donde podían llegar 15.000 niños que ayudaban, que creaban ciertas condiciones, que enseñaban que es un país libre, vuelva a retomarse con la misma constancia y con el mismo número de recorridos de dinero. Y para ello está el programa Vacaciones en Paz. Esperemos que este año podamos obtener más niños, acordaros de ellos. No os lo vais a repetir porque sabréis la sensibilidad de alguien que vive día a día este proceso. Muchas gracias una vez más. Bien, nos invitamos ya a las próximas jornadas sobre la PAU, que montaremos en el mes de enero, la última semana de enero del 2027. Y deciros que la última vez que hubo colonias que por culpa de las pandemias no se pudieron seguir haciendo, vinieron a España 22.000 niños saharauis. Y en San Pedro, de esos 22.000, creo que había unos 15 o 20, pero era una de las ciudades de toda España. Muchas gracias y a vernos.